Movimientos universitarios más importantes del Perú. Gestación del movimiento estudiantil. En el periodo de 1890 a 1915, en el contexto internacional, es del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el impulso de la industria, ya que ello trajo grandes impactos, así como el inicio de la modernización de la industria. Se dan las primeras protestas de la clase obrera, y ello fue calando en las universidades. La Ley número 801 del 7 de noviembre de 1908 autoriza el ingreso a las universidades de las mujeres que cumplieran con los requisitos solicitados. Es sin duda el preludio de grandes cambios, el posicionamiento de nuevas ideas y el fortalecimiento de la conciencia de clase de los trabajadores, campesinos, pueblos explotados. Veamos los sucesos más importantes. 1. El conflicto de Universidad de Arequipa en 1907, generado por las deficiencias pedagógicas, económicas y administrativas, más una enconada lucha por la elección del rector entre un grupo conservador y otro denominado liberal. Esta es la primera huelga estudiantil llevada a cabo en nuestro país. El rector solicitó el gobierno de la clausura del ministro de Institución Pública, aduciendo que el estado de la universidad es tal que no es posible encauzarla por los linderos legales. 2. El levantamiento de los estudiantes de la Universidad de Cusco. Y la primera etapa fue los estudiantes que solicitaban al Consejo Universitario la renovación por concurso de todas las cátedras, libertad absoluta de doctrinas, derogatoria del acuerdo del Consejo Universitario, por la cual se computaba como faltas la inasistencia a grados y actuaciones, rebaja de todas las pensiones en un 50%, y etc. Y al no ser atendidos se dirigieron al Ministerio de Instrucción, que lograron la mayoría de sus pedidos. La segunda etapa, las autoridades y los docentes bastante conservadores, tomando la reorganización del cuerpo docente, enviaron un memorial al gobierno solicitando la suspensión de labores en la universidad. Los alumnos, temiendo a ser expulsados y que además en los concursos para las cátedras, los catedráticos que ellos consideraban incompetentes se favorecieron mutuamente, acudieron a las acciones de fuerza y el día 7 de mayo de 1909 expulsaron a los catedráticos que celebraban la sesión en el Salón General. 3. Fundación del Centro Universitario de los Claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la asamblea realizada el 13 de octubre de 1907 se funda el centro universitario con 2 personeros de cada una de las facultades, con muchos esfuerzos preparatorios, a veces desalentadores. Por fin fue inaugurado solemnemente el 23 de septiembre de 1908. En 1914, protesta de los estudiantes sanmarquinos de la Facultad de Medicina contra la designación de Ramón Ribeiro para la cátedra de Historia Natural Médica. Los estudiantes favorecían a Carlos Monge. 1916 a 1919, periodo de consolidación del movimiento estudiantil. Desde 1916 en adelante, por su actuación más organizada, su vinculación con otros sectores de la sociedad, principalmente con los obreros, y su visión más clara de lo que querían, una universidad nueva y al servicio de la ciencia y del país, y más adelante un país más digno y justo. La huelga estudiantil de 1916, los estudiantes de los últimos años de la Escuela de Ingeniería habían exigido que el profesor del curso de Ferrocarriles, Puentes y Caminos, Enrique Salgado, renunciara a las enseñanzas de su clase. 2. 1916. Ocurre un acontecimiento que marcaría la vida de las futuras generaciones estudiantiles y también del país. Los estudiantes universitarios fundan la Federación de Estudiantes del Perú, FEP. Su primer presidente fue el estudiante sanmarquino Fortunato Quesada, alumno de la Facultad de Medicina. 3. En 1917 y 1918 siguen los incidentes en la Facultad de Medicina.
Aquí ya se involucran los estudiantes de obstetricia. Las causas son similares a los conflictos con malos catedráticos. 4. La reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, con el proverbial manifiesto a los hombres libres de Sudamérica. Este hecho influyó en los estudiantes latinoamericanos y por ende en los peruanos. 5. Diciembre de 1918, los obreros deciden continuar firmemente su lucha y en enero de 1919 logran la histórica y definitiva conquista de la jornada de las 8 horas diarias de trabajo. Los estudiantes no solo apoyaron la huelga de trabajadores, sino que actuaron en frente único. 7. A principios de 1919 visita el Perú el profesor argentino Alfredo Palacios, de filiación socialista y propagandista de la Reforma Universitaria de Córdoba. Su contacto con la juventud universitaria peruana dejó profunda huella. Estallido de la reforma universitaria en el Perú tiene como año histórico el 1919. Las universidades en el Perú cuando inicia la reforma universitaria eran 6 fundadas, 5 públicas y una privada, de las cuales funcionaban solo 5. La Universidad San Cristóbal de Huamanga se encontraba cerrada. En junio del mismo año empezó la huelga de la Facultad de Letras. Las demás se fueron incorporando gradualmente. El anhelo de los estudiantes, en palabras del historiador de Jorge Basadre, era el mejoramiento y la modernización de la enseñanza. Los meses de julio y agosto de 1919, la crisis se acentuó y el 2 de agosto una asamblea estudiantil decretó la huelga general. Un bello manifiesto que empezaba con las inolvidables frases: por primera vez, los estudiantes se dirigen al país en nombre de un ideal de cultura. Escrito por Manuel Abastos, fundamentó las exigencias estudiantiles. El papel periodístico intelectual crítico de una joven generación encabezada por José Carlos Mariátegui, como mencionamos anteriormente, fue gravitantemente en la reforma universitaria de 1919 en la FEP. El primer Congreso Nacional de la Federación de Estudiantes del Perú se llevó a cabo en el Cusco, de 11 al 20 de marzo de 1900. El mismo año de la Junta Directiva de la FEP puso en el funcionamiento de la Universidad Popular Manuel González Prada. José Carlos Mariátegui es invitado a dar clases en la universidad, destacada notablemente, y sus ideas influyen decisivamente en el movimiento obrero y también estudiantil. En 1920 hubieron conflictos fuertes entre el gobierno y los estudiantes de la Facultad de Medicina por compromisos incumplidos en temas de presupuestos. 1921 fue el año del receso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La decisión la tomaron 46 catedráticos en una asamblea. Los motivos, según estos, fue una protesta de estudiantes partidarios del gobierno contra Víctor Andrés Belaúnde, cuando daba una conferencia sobre el conflicto entre el gobierno y el poder judicial. Protesta que terminó en la conformación en una comité revolucionario de la reforma universitaria. La reapertura de la universidad se dio en 1922. El gobierno expidió la resolución del 23 de marzo de 1922 para abrir la universidad. Los catedráticos se opusieron. Leguía emitió entonces una nueva resolución, considerando a la universidad transitoriamente como institución particular, logrando así su reapertura. Abril de 1923, la publicación de Claridad, órgano de la Universidad Popular, empieza a desarrollar la actividad intelectual de José Carlos Mariátegui y la Federación de Estudiantes del Perú. Lo propone como catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los conflictos de 1923 a 1925, ya que se estalló en los estudiantes contra el gobierno para la consagración del Perú al corazón de Jesús, y como también a la protesta contra el poder público, sería una constante en el futuro. En noviembre de 1923 empieza la ola represiva con la expulsión de 26 estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo. Fines de 1924 y principios de 1925, la representación estudiantil se acentúa y deportan a varios dirigentes.
El 20 de enero de 1927, la Federación de Estudiantes del Perú envía un oficio firmado por sin presidente Carlos Izaguirre a la revista Mauta con voto de aplauso por la labor que desempeña. Ha sido publicado en Amauta número 5. En 1928 ocurre un acto de injusticia intolerante. Las autoridades superiores del recientemente creado Instituto Pedagógico expulsan a 6 estudiantes por el hecho de presentar un memorial al Congreso exigiendo que se solucionen las deficiencias por las que el instituto venía atravesando. 1928 Fundación del Partido Comunista del Perú. Por razones tácticas, al inicio llevó el nombre del Partido Socialista, por el amauta José Carlos Mariátegui. Según palabras textuales de Julio César Tello, en los años de 1926 hasta 1929, en apariencias normales, no faltaron etapas de agitación por razones de política nacional o de elecciones para la directiva de la Federación de Estudiantes o centros de las. Ante todo, muy buenas tardes. En esta oportunidad les voy a explicar sobre la etapa del adormecimiento. Y no es porque los estudiantes universitarios no se hayan preocupado por los problemas, sino es que esta actividad fue un poco menos intensa. Además, las voces críticas fueron acalladas por los sucesivos regímenes autoritarios y conservadores, en las cuales eran defensores de los intereses de la clase que siempre gobernó el Perú. Como primer punto, a inicios de la actividad política se organizaba en la Universidad de la Izquierda y del APRA, ya como partidos organizados. Como segundo punto, en 1930 se fundó la Juventud Comunista antes de que muriera el amauta. Esta persona fue muy fundamental, ya que su labor tuvo muchos antecedentes en el Grupo Universitario de San Marcos, en la cual editaba la revista Vanguardia. Los jóvenes comunistas jugaron un importante papel en el segundo proceso de reforma universitaria. En este periodo muchos jóvenes se integraron, la mayoría lo hacía por simpatía, ya que despertaba la calidad y actividad intelectual de Mariátegui, especialmente en la juventud universitaria. Como tercer punto, en 1930 se fundó el APRA por Víctor Raúl Haya de la Torre, en la cual esta persona se hizo influyente a partir del primer proceso de reforma universitaria y luego se convertiría en el caudillo fundador y principal dirigente del APRA hasta su muerte, aunque una de sus principales características fue su pragmatismo y eclecticismo político. Los militantes del APRA también jugaron un papel destacado en el segundo proceso de reforma universitaria. Como cuarto punto, el 16 de abril de 1930, muere el gran pensador socialista de América, el amauta José Carlos Mariátegui, produciendo que en el Partido Comunista se frustrara, ya que su propósito era convertirse en un partido de masas y en vanguardia de la clase obrera y de las clases explotadas en general, y llevar a cabo la histórica tarea que se trazó, la revolución socialista en el Perú. Pero después de la muerte de Amauta, el Partido Comunista se convirtió más que nada en dogmático y seguidista, dejando abierto el camino para el APRA, ya que se convirtió en fuerza hegemónica en el campo popular. En la universidad no fue diferente, en la cual el APRA se convirtió en una fuerza política en el movimiento estudiantil y lo hizo por muchos años. En 1931 y 1932, que fue el segundo proceso de reforma universitaria, el conservadurismo de la aristocracia y la mentalidad feudal colonial imperante de la sociedad peruana, principalmente en la clase dominante de esta época, hicieron que muchos catedráticos sanmarquinos y los gobiernos de turno dificultaran por todos los medios la realización plena de los postulados de la reforma universitaria de 1919. La misma que significaba nuevas ideas y por ende nueva visión del país. En este proceso además tienen sus orígenes los dos nuevos partidos que influirían decisivamente durante el siglo XX. Etapa de mayor organización y lucha de vinculación con la realidad social y mundial del movimiento estudiantil, 1957-1968. Luego de terminar el gobierno de Odría en 1956,
e inicio del gobierno de Manuel Prado, comienza una época donde la universidad toma parte de las actividades políticas, a su vez que se reorganizan los gremios estudiantiles. La FEP, Federación de Estudiantes del Perú, vuelve a tener el protagonismo luego de que fuera sometida al receso por el gobierno odrista, llevando a cabo su cuarto y quinto congreso, ocurriendo en esta última sucesos importantes tales como la pérdida de la conducción de la FEP por parte del APRA, la aprobación de la lucha por el pasaje universitario, exigencia de la reforma agraria o la relación con los demás países. Otros sucesos importantes en estas épocas son el funcionamiento de 10 universidades en 1960, dentro de ellas la UNSP, presión y oposición al gobierno por parte de los gremios estudiantiles, causando la promulgación de la Ley Universitaria 13417, donde se restituye el tercio estudiantil y también abre las puertas para la creación de universidades privadas, aumentando así el número de universidades de 10 a 24 en 1964. Promulgación de la Ley 13406, donde establece el medio pasaje gracias a las movilizaciones estudiantiles. La influencia de la Revolución Cubana en la comunidad universitaria, ya que alimentó el espíritu antiimperialista que se tenía por los grandes países potencias. La Juventud Comunista o Partido Comunista realizaba movilizaciones, organizaciones que lo llevó a ocupar la mayor fuerza de los movimientos estudiantiles. El papel de las organizaciones político-estudiantiles de la época. Partido Comunista, fundada en 1930 y teniendo un periodo de letargo de 1944 a 1960, pasa a convertirse lentamente en una de las mayores representantes de movimientos estudiantiles. Principal opositor del APRA por ser izquierdista, era una comunidad muy radical y con ideas revolucionarias, influenciado por la Revolución Cubana. Aunque desarrolló universidades populares, ciclos de alfabetización, ser antiimperialista y defender la reforma universitaria, terminó perdiendo presencia nacional. De su extrema radicalidad nacieron corrientes como Sendero Luminoso. APRA mantuvo durante mucho tiempo la aprobación y apoyo de los movimientos estudiantiles, pero las corrientes izquierdistas, el cambio de sus principios, el gobierno desastroso de 1985 y la corrupción dentro de esta, terminó en el APRA que se conoce actualmente. La empatía por esta es casi nula en las universidades. La influencia de la izquierda y la derecha en los partidos estudiantiles se hizo debido a los sucesos históricos mundiales, como las revoluciones en Rusia, China y Cuba. La izquierda ganó popularidad, pero grupos radicales distorsionaron estas ideas. A causa de estos, los movimientos de Sendero Luminoso, MRTA, causarían una ola de muertes para el Perú. La dictadura militar y el movimiento popular. El golpe de Velasco fue el proyecto de reformas burguesas más ambicioso. La reforma agraria fue la más radical. Cambió las relaciones de propiedad sobre la tierra. La reforma de la industria tenía la finalidad de alcanzar el mismo objetivo político en la clase obrera. La reforma de la educación tuvo como finalidad ideologizar a la juventud en torno a los postulados que planteaba el régimen militar. Para la realización de tal proyecto, los militares contaron con un control político, económico, militar y de los medios de comunicación. El movimiento popular atravesó por un periodo de confusión ante las acciones de esta dictadura, que era muy diferente a las anteriores. El magisterio creó el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú. Esta sería la primera organización sindical en oponerse en forma organizada a la política autoritaria del gobierno militar. El movimiento estudiantil siempre estuvo en la oposición al régimen velasquista. Los partidos políticos más representativos de la izquierda peruana eran el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, la izquierda más grande e influyente en la universidad de esta época, el Partido Unificado Mariateguista, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Comunista Peruano Unidad y Bandera Roja, entre otras. La lucha contra el Decreto Ley 17437, promulgado en febrero de 1969 por el gobierno militar. Este significó el esfuerzo de los reformistas burgueses por modernizar desde arriba la universidad peruana, lo que implicaba la adopción de un nuevo modelo universitario. También tenía como prerequisito la desarticulación del movimiento estudiantil y la eliminación de todas las conquistas democráticas de la reforma universitaria.
La autonomía universitaria fue virtualmente liquidada, creándose el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. Las federaciones universitarias y centros federados, reconocidos por la Ley 3417, fueron desconocidos por el Decreto Ley 17437 para promover en su reemplazo las asociaciones estudiantiles, de carácter cultural o deportivos, no gremiales y además apolíticos. El movimiento estudiantil declaró el Decreto Ley 17437, al que bautizó como Ley Gorila. Las movilizaciones no se dejaron esperar, pero sin un organismo como la Federación de Estudiantes. El proceso de reconstrucción de la Federación de Estudiantes del Perú. En esta etapa se puso de manifiesto la tenacidad de los estudiantes izquierdistas. Por estas fechas se realizaron las elecciones para federaciones universitarias y centros federados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Católica, la UNAS de Arequipa y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La mayoría de ellas las ganaría el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, lo que significó también el triunfo en la dirección de la Federación de Estudiantes del Perú. Entre mayo de 1970 y diciembre de 1972 se reorganizaron las federaciones de La Cantuta, Trujillo, Huancayo, Tacna, Cerro de Pasco. En la mayoría ganaría Patria Roja. Estas elecciones gremiales se dieron a pesar de la represión del régimen militar de 1971, a raíz del apoyo brindado por el movimiento estudiantil a la huelga magisterial de aquel año. En julio de 1972 se desarrolló la más amplia movilización estudiantil, que convocara a la Federación de Estudiantes del Perú, exigiendo la anulación del ciclo básico, la autonomía universitaria, la repatriación de dirigentes sociales, la liberación de los detenidos y el cese a la represión por parte del régimen militar. El proyecto de reconstrucción de la Federación de Estudiantes del Perú tuvo su punto culminante en diciembre de 1972, con la realización del 13º Congreso Nacional que tuvo por sede a la Universidad Nacional de Trujillo. Los gobiernos tripartidos. Entre 1971 y 1973 se produjo en el Perú los gobiernos compuestos por estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Ante la promulgación en 1969 del Decreto Ley 17437, el movimiento estudiantil dirigido por la izquierda planteó el total rechazo a la Ley Gorila, impulsando el boicot para las elecciones a asambleas universitarias. Durante la lucha contra Luis Alberto Sánchez, cuando éste era rector de San Marcos, se creó el Frente Único de Trabajadores y Estudiantes. En agosto de 1971, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se daría inicio a la primera experiencia de gobierno tripartido, el cual introdujo cambios importantes destinados a ir desmontando toda la estructura creada por la Ley Gorila. Se crearon la Universidad Popular Túpac Amaru, el ciclo de alfabetización Remigio Guamán y la Academia de Preparación Gratuita José Carlos Mariátegui, destinados todos ellos a los sectores obreros y campesinos del Cusco. Jóvenes defensores de la democracia. Protestas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Movilizaciones universitarias contra la ley de amnistía a los miembros del Grupo Colina de 1995. Por la destitución de 3 magistrados del Tribunal Constitucional de 1997. Por la no aprobación del referéndum que hubiera impedido la reelección de Fujimori, 1999, y en apoyo a la Marcha de los Cuatro Suyos del 2000. En 1997, los estudiantes de San Marcos y La Cantuta, entre otros, partieron a Plaza Francia para unirse a otros universitarios en la marcha. En 1998, los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizaron una vigilia de protesta frente al Congreso por el referéndum para la no reelección de Fujimori. Marcha de los Cuatro Suyos. El día 25 de julio del 2000, centenares de peruanos llegaron a Lima desde distintos puntos del país para participar de la primera fecha de la masiva marcha frente al Congreso de la República del Perú. Fue llamada Marcha de los Cuatro Suyos, recordando el nombre de los 4 puntos cardinales y simbolizando las 4 regiones en que se dividía el Tahuantinsuyo, el Imperio Inca.
El 27 de julio desfilaron miles de peruanos, tomaron posición frente al estrado colocado a un lado del Palacio de Justicia. La marcha tuvo como punto central el día 28 de julio, que coincidió con la celebración de las fiestas patrias en el Perú y la juramentación de Fujimori como presidente por tercera vez consecutiva. Ese día se desataron movilizaciones populares, durante las cuales se atacaron importantes lugares públicos y privados. El asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, consiguió que se infiltraran agitadores profesionales en el medio de la marcha, que dejó de ser pacífica. La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio del 2000 hasta la medianoche del 29. Hubo cientos de detenidos por los disturbios. Fujimori usó los hechos para acusar a Toledo y apartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban. La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del gobierno. A pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la presidencia de Fujimori. Entre los principales participantes destacaron los estudiantes de diversas universidades, institutos e